buenas tardes. Tengan todos ustedes. Nos sentimos muy honrados que esta tarde nos acompañen de diferentes lugares, colegas profesionales dedicados al tratamiento de problemas de adicciones, y nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros esta tarde para abordar un tema sin duda bastante relevante. El tema que tenemos es panorama actual del tratamiento adictológico. Y nos acompaña precisamente el doctor Carlos Olmos, a quien voy a presentar en un momento, pero déjenme comentarle, doctor Olmos, que el tema sin duda resulta muy relevante y puede resultar relevante porque tradicionalmente la atención de las adicciones no ha sido un campo que cuente con un cuerpo de conocimientos que permita identificar lo que podría ser un campo, el campo de la adictología. Me parece que en los últimos años ha habido notables avances en diferentes áreas del conocimiento que nos permite hoy en día poder sistematizar lo que pudieran ser los modelos, los abordajes terapéuticos basados en evidencia. Creo que esto puede ser muy interesante el día de hoy en su charla. Y además de darle la más cordial bienvenida a los colegas que aquí nos acompañan, quiero invitarlos a que elaboren sus preguntas, nos las hagan conocer a través del chat. Después de la presentación del doctor Olmos, podemos hacer una parte interactiva donde ustedes pueden participar, preguntar, comentar, todos son bienvenidos. El doctor Carlos Olmos Hernández es médico cirujano por la Universidad La Salle, es especialista en adicciones por Centros de Integración Juvenil, es egresado de la especialidad en intervención psicoterapéutica de las adicciones por la Universidad Hebraica y también tiene maestría en estudio de las adicciones por la Universidad Hebraica. Actualmente es candidato a doctor en neuropsicoanálisis por la Universidad Intercontinental, y quiero destacar que es médico adscrito a urgencias en una de las unidades toxicológicas, sin duda, quizás la más importante que tiene nuestro país, que es el Centro Toxicológico Venustiano Carranza. Además, es jefe de la unidad médica del Centro de Atención Primaria de las Adicciones Jardines. Le damos la más cordial bienvenida y es todo tuyo el espacio, doctor, y les recordamos que pueden hacer preguntas, comentarios, que terminando su presentación podemos intercambiarlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, maestro Castrejón, muchas gracias por la bonita introducción. Un saludo afectuoso a todos mis excompañeros de la maestría de adicciones, a mis amigos del Instituto Mexiquense contra las Adicciones que también andan por acá en la charla. Y bueno, también un afectuoso saludo a todos, a todo el público en general. Me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, ayúdenme en caso de que ya la vean. Sí, la estamos viendo. Maravilloso, muchas gracias. El día de hoy les traigo una charla muy completa, llena de datos científicos relevantes y actuales, pero sobre todo una charla llena de perspectivas contrastantes. Quiero que vean cómo si nosotros nos situamos en un solo punto y desde ahí brindamos el tratamiento, puede traer consecuencias negativas para nuestros pacientes. El título de la charla es Panorama actual del abordaje y tratamiento adictológico. Siempre me gusta iniciar mis charlas brindándole al menos una lámina a este tema tan importante que es estigma y discriminación. Estigma entendido como una connotación negativa que se le da a una persona por alguna característica individual o social, y discriminación entendida como el trato desigual que se brinda a las personas. Imaginen un escenario hipotético en donde tenemos estos dos pacientes llegando a una sala de urgencias, y desafortunadamente esto continúa sucediendo tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En la primera imagen pueden ver un paciente posiblemente en situación de calle, un paciente con malas condiciones de higiene, un paciente muchas veces con un olor muy característico. Son pacientes generalmente con actitud beligerante, son pacientes que en muchas ocasiones se tornan agresivos. Imaginen si pudiéramos hacer un resumen muy breve o destacar algunos signos y síntomas que pudiera tener este paciente, pensando en que tuviera datos sugestivos de supresión.
pensando en ansiedad, deseo intenso de consumo, temblor distal, sudoración excesiva, contracciones musculares involuntarias o incluso un estado confusional agudo. Pensemos también que es un paciente que tiene fuerte olor a etanol y un paciente cuya principal queja es ceguera súbita. Del otro lado, por favor vean también a la paciente, una paciente que tiene un fenotipo que cumple con las características de belleza actual, una paciente que ingresa con un cuadro totalmente diferente, pensando que tiene solamente aumento de volumen en el tobillo izquierdo y limitación para la deambulación. Si nos fuéramos a pensar en diagnósticos diferenciales, es evidente que nuestro primer paciente tiene un cuadro que pone en peligro su vida. Diagnósticos diferenciales pudiera ser un síndrome de supresión alcohol, pudiera ser una intoxicación por etanol, pudiera ser una intoxicación por metanol, pudiera ser algo vascular por el tema de la ceguera, un problema, un EBC, por ejemplo. Y del otro lado, nuestra paciente, pues es algo más sencillo, se trataría posiblemente de un esguince de tobillo, habría que ver qué grado es. La situación acá es que en nuestros servicios, ¿ustedes a quién creen que se le brindaría primero el tratamiento? Eso es lo que tenemos que buscar cambiar. Realmente cuando se aproxima el paciente en situación de calle, en muchos de los servicios es complicado que lo acepten, ¿no? Todo el tema de adicciones tiene una carga estigmatizante muy grande, ¿no? Hay personas que continúan pensando que el paciente está así porque el paciente quiere estar así. Del otro lado, yo les aseguro que en el momento en que llega esta paciente a cualquier servicio, en ese momento baja el ortopedista a revisarla, en ese momento sí están funcionando los rayos X, en ese momento se le da algún tratamiento analgésico para quitarle cualquier tipo de dolor, en ese momento también se le entrega todo el material que requiera para tratar el problema del esguince y se le da una cita completamente abierta tanto a consulta externa como a el área de urgencias. Hay que cambiar este tipo de trato que se brinda. Una de las preguntas a las que más me enfrento constantemente y que es justo un punto muy importante de la charla del día de hoy es ¿cuál es el mejor tratamiento adictológico? Vean cómo siempre desafortunadamente al contestar esta pregunta empezamos con rupturas. Empezamos a intentar contestar esta pregunta desde el ámbito desde el que fuimos educados, o al menos nuestra educación profesional inicial. Está la parte, por ejemplo, del tratamiento médico, está el tratamiento psicológico, de ahí se va un poco al tema psicoanalítico o psicodinámico, después lo residencial, después los grupos de autoayuda y terminan en las terapias alternativas. Desafortunadamente, dentro de cada uno de estos cuadros hay más divisiones. Dentro del tratamiento médico, por ejemplo, está el tratamiento médico psiquiátrico, está el tratamiento que se da desde la parte de adicciones. En lo psicológico sucede algo muy similar, encontramos diferentes corrientes psicológicas, pensando a lo mejor en la terapia cognitivo-conductual, pensando en lo humanista existencial o pensando en lo transpersonal. Entonces, cada uno de los profesionales de estas áreas muchas veces contesta o intenta contestar esta pregunta parado en el área donde se sitúa, en el área donde se siente cómoda, y quizá no es la mejor forma para contestar esta pregunta. En el tema psicoanalítico sucede algo similar. ¿Cuántas diferentes corrientes o teorías psicoanalíticas conocemos? Pensando en lo freudiano, pensando en lo lacaniano, pensando tal vez en lo relacional. En lo psicodinámico, pues es lo mismo, es un terreno quizá más centrado en objetivos, más breve, más orientado hacia el paciente, pero sucede exactamente lo mismo. Depende en qué teoría estemos parados, es como contestamos esta pregunta. Después vienen el tema de los tratamientos residenciales, el tema de los grupos de autoayuda y el tema de las terapias alternativas. Vean cómo siempre para contestar este tipo de preguntas se genera una división y nunca intentamos integrar. ¿Qué es lo que nos aporta esta división? Pues evidentemente temas de estigma y discriminación. Algo que también sin duda nos aporta esto es una falta de actualización. Y les traigo ejemplos muy puntuales para que vean desafortunadamente lo que ocurre en muchas ocasiones. Vean, por ejemplo, nuestra guía de práctica clínica, es una guía que tenemos, última actualización 2008, es una guía, por ejemplo, que nos habla
de temas muy básicos, de temas de prevención universal, de temas de prevención selectiva o indicada. Y vean, por ejemplo, perdón que se haya cambiado, las guías internacionales que podemos encontrar. Estas guías, por ejemplo, de última actualización 2020, la primera del American Addiction Society, nos habla, por ejemplo, de los tratamientos para tratar a un paciente con supresión de alcohol. En ellos incluyen las benzodiazepinas, incluyen un medicamento muy interesante que se llama dexmedetomidina. Es un agonista alfa-2 que, utilizado de forma concomitante con las benzodiazepinas en cuadros graves de supresión, pueden traerle beneficio alto al paciente. Nosotros, desafortunadamente, en el país no tenemos alguna guía que nos hable de este medicamento. Lo mismo sucede, por ejemplo, en guías internacionales que hablan de tratamientos de deshabituación de opioides. Incluyen una gama de medicamentos muy interesantes y aquí no tenemos nada de eso. Hay otra cosa que aporta, que es el tema de desinformación, y una más que pudiera ser falta de interés y apertura a otras áreas de conocimiento. En las presentaciones que sigue, en las siguientes tres, les traigo casos relevantes para que vean cómo hay un contraste de perspectivas. Por ejemplo, ustedes habían relacionado al tema del uso de la bata blanca en los servicios de salud, que desde 2008 está prohibida en el Reino Unido. Hay un estudio también interesante con una N de 150 pacientes en donde se hace un cultivo de las batas del personal de salud, tanto que está en las áreas administrativas como el que está en el área de urgencias, como los que están en hospitalización, y en más o menos el 30% se logró aislar Staph aureus meticilin resistente, ¿no? Que es una bacteria considerable. Entonces, vean cómo, o intenten traspolarlo un poquito a lo que sucede acá en el país. ¿Cuándo ustedes creen que podamos ver en el país que se prohíba este tipo de instrumentos médicos que desafortunadamente no tienen ningún fin? Es algo que ha quedado en desuso. El código que proponen en el Reino Unido desde 2008 es que cualquier personal médico evite el uso de camisas de manga larga, evite el uso de batas, evite el uso de joyería o de relojes, y bueno, es algo que continuamente sucede acá. Este es un punto un poquito más controversial que tiene que ver con la desinformación. No sé si recuerdan, a principios de 2021, todos nos despertamos con la noticia en los periódicos y en las noticias, en los noticieros, que el consumo de cannabis ya era legal. Prácticamente que ya podíamos encontrar marihuana en la tienda de la esquina. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una modificación en la Ley General de Salud, específicamente en el reglamento que tiene que ver con cannabis. Lo que se legisló va en pro de la producción, fabricación y almacenaje de productos canábicos con fines de investigación y de tratamiento médico. No hay otra cosa. Se pensó también en recetarios con códigos de barras que tienen que solicitar los profesionales de la salud mental a través de COFEPRIS en un formato especial para poder recetar productos canábicos. Y dentro de las cosas también viene el señalamiento de que está prohibido realizar cualquier promoción de productos canábicos a población general. Eso fue lo que realmente sucedió a principios de año. Nada tuvo que ver con el tema de consumo lúdico. Nada tuvo que ver con esto que escuchábamos, que ahora era posible cargar mayor cantidad de cannabis o que podíamos tener plantas de cannabis en casa. Es un tema que tiene que ver, les vuelvo a decir, con desinformación. Ahora, del otro lado está el tema del consumo lúdico. Sí hay iniciativas, por ejemplo, en el Senado que tienen que ver con consumo lúdico de marihuana. Son ideas que muchas veces pretenden acercarnos a políticas públicas de países de primer mundo. En lo particular, no le veo mayor problema. Sé que esto puede generar mucha discusión y de verdad al final podemos estar abiertos a preguntas. Yo no le veo ningún lío al tema del consumo lúdico de marihuana. Sin embargo, antes
de proponer este tipo de políticas. Yo pensaría si tenemos un sistema de salud mental robusto. Acuérdense, y en ejemplos de países que han tomado este paso de legalizar el consumo de cannabis, siempre se presenta un pico inicial de consumidores, un pico inicial de pacientes que requieren tratamiento. Aun cuando el tratamiento de una intoxicación o supresión de cannabis es sumamente sencillo, necesitamos pensar si el sistema de salud mental que tenemos es suficientemente robusto como para tratamiento de este tipo de pacientes. Y otra cosa que creo que les va a generar, pues tal vez inquietud o disgusto, es algo que venimos aprendiendo desde hace muchos años. En la educación asociada a adicciones, siempre se toca el tema del sistema de recompensa. El sistema de recompensa pensándolo como el área ventral tegmental anterior, como la corteza prefrontal y como el núcleo accumbens. Siempre cuando nosotros pensamos en algún neurotransmisor y específicamente dopamina, lo asociamos con el tema de placer. Pues los conocimientos y las investigaciones más recientes nos han dejado ver que este conocimiento es un conocimiento incompleto. Si se dan cuenta, este sistema de recompensa, más bien representado por dos vías dopaminérgicas, que son la vía mesocortical y la vía mesolímbica, sigue vigente porque nos ayuda a explicar de una forma muy certera el proceso adictivo. Sin embargo, no es conocimiento reciente. Cuando pensemos en dopamina, más bien tenemos que pensar en búsqueda o en generación de expectativas positivas. Cuando pensemos en placer, hay que pensar en opioides, específicamente en endorfinas. Este conocimiento del sistema de recompensa viene aproximadamente de los años 50, de los investigadores Milner y Oz, con un estudio que hicieron con ratones, en donde colocaron electrodos a lo largo del encéfalo y se dieron cuenta que estos ratones preferían continuar con esta estimulación y dejar de lado muchas otras actividades, como actividades que tenían que ver puntualmente con sexo o con comida o con alguna otra actividad que le trajera placer. Dejaron de lado esas actividades por estar estimulando ciertas áreas. ¿Qué áreas preferían estimular? Sobre todo áreas o regiones septales de la corteza frontal. Y si se dan cuenta, justo ahí en esos centros, pues es donde encontramos núcleo accumbens. Actualmente, ¿cómo debemos de hablar? O más bien, ¿qué otra alternativa tenemos? ¿Qué otro conocimiento científico más reciente tenemos? Tendríamos que hablar de los sistemas emocionales básicos. El primero es el sistema de búsqueda. Lo interesante de esto es que son sistemas que tienen una base anatómica, que tienen una explicación fisiológica y que tienen una sustancia que los representa. Este sistema de búsqueda, muy interesante, incluye también al área tegmental ventral anterior, al núcleo accumbens, al giro cingulado anterior y a la corteza prefrontal. Está principalmente representado por dopamina. Es conocimiento, les digo, reciente, es conocimiento de 2010 y que sigue en investigación. ¿Qué es lo que sucede con este Seeking System y cuál es la mejor forma para intentar explicarlo? Vean la imagen de nuestro amigo el perrito. Dense cuenta que los perros constantemente están olfateando. El hecho del por qué están olfateando es porque ellos saben que hay algo afuera para ellos que les va a causar bienestar sin saber de qué se trata. Eso es de lo que se trata este sistema. Genera expectativas positivas de que algo bueno nos va a suceder. El complemento de este sistema es el sistema o el Lust System, o que tiene que ver con placer, con lujuria. La base anatómica sería la sustancia gris periacueductal. Muy interesante, si nosotros tuviéramos que definir en qué estructura de nuestro sistema nervioso central se perciben las emociones como tal, tendríamos sin duda que escoger a la sustancia gris periacueductal. También tiene que ver con estructuras subcorticales y con núcleos hipotalámicos. El principal neurotransmisor que representa este sistema son los opioides, específicamente las endorfinas, y este sistema está asociado
con la gratificación y con conductas consumatorias. Muy interesante, estos dos sistemas emocionales básicos siempre juegan una relación inversamente proporcional. Cuando la búsqueda está activa, el otro sistema está desactivado, y cuando se genera esa consumación de las necesidades biológicas, se apaga el sistema de búsqueda. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? ¿Cómo desde estos sistemas emocionales nosotros pudiéramos explicar los temas de consumo de sustancias? Pues son comportamientos basados en falsas expectativas, que tienen que ver con craving, con este apetito intenso de consumir la sustancia, asociados con comportamientos pseudoconsumatorios que producen placer, y este placer no satisface ninguna necesidad biológica. No los quiero abrumar con este tema de los sistemas emocionales básicos. Les quiero comentar que hay 4 sistemas prioritarios, y descritos son 7 los que están. Está también el sistema de agresividad y el sistema de miedo, que están asociados a, están estrechamente asociados. Piensen qué es lo que sucedería si de pronto entramos a casa y vemos que hay un león, un tigre, algún animal de este tipo. En ese momento nosotros tendríamos 3 opciones. La primera es intentar pelear con él, la siguiente es salir corriendo, y la última es quedarnos paralizados. Entonces, estos 2 sistemas justamente se encargan de esto. Los otros 2 que están también muy de la mano es el sistema de pánico. El sistema de pánico tiene que ver más bien con la separación, y el sistema de apego, que tiene que ver con esa unión que existe entre los padres y los hijos. Otro dato muy interesante de estos sistemas es el sistema de juego. Hay artículos recientes que proponen que cuando nosotros privamos a un niño de sus horas de recreación, este niño pudiera desarrollar sintomatología similar a cuadros de trastornos por déficit de atención. Entonces, es muy, muy interesante. El círculo que ven tiene que ver con muchas de las emociones que están descritas. Vamos a pasar al tema del abordaje del paciente consumidor crónico de sustancias. Este abordaje depende mucho del objetivo que se tenga. Por ejemplo, si estamos situados en un servicio de urgencias, dense cuenta que el objetivo primordial es salvaguardar la vida del paciente. Eso es lo que tenemos que hacer. Con la experiencia de haber estado en esa área, les puedo comentar que los interrogatorios que se hacen en el servicio son interrogatorios rápidos, son interrogatorios que no alcanzan para distinguir a profundidad el cuadro adictológico que presenta el paciente. Otro tema muy interesante pudiera ser la disponibilidad de tiempo. Actualmente en el país, para consultas de especialidad, tenemos destinados tan solo 20 minutos. Entonces, imagínense qué información de un paciente de salud mental se puede obtener en 20 minutos. Es prácticamente imposible. Otro punto interesante es el tema de los requerimientos médico-legales. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo se pierde en el llenado de todos estos documentos que van integrando el expediente clínico? Y aunado a eso tienes que dar la consulta, y aunado a eso tienes que ver o buscar que el paciente tenga un buen pronóstico. Entonces todo se vuelve un poco más complejo. Otra cosa interesante es el tema de la capacitación del profesional. Me he dado a la tarea de revisar, por ejemplo, historias clínicas de pacientes que reciben tratamiento en centros de salud o centros de primer nivel, y el interrogatorio del patrón de consumo es muy breve. En un patrón de consumo bien hecho, tú te puedes llevar 1 o 2 hojas sin mayor problema. Y hay muchas veces que en la historia clínica lo que se encuentra es que el paciente dice ser un consumidor de alcohol social, y que el paciente no fuma, le ponen tabaquismo negativo, y hasta ahí llegaron. Entonces, imagínense qué tan grave es esta situación. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en los servicios de salud mental? Tenemos una historia clínica médica psiquiátrica,
en donde se obtiene mayor información del paciente, en donde se obtienen más datos que nos pueden ayudar a conocer bien el cuadro y sobre todo el diagnóstico que tiene el paciente, y aunado a eso se hace una historia psicológica. ¿A dónde deberíamos de avanzar y qué es tal vez el punto a donde tenemos que llegar en algún momento? Pues estas, por ejemplo, son las guías ASAM. Estas guías nos ayudan mucho a poder tener un diagnóstico integral del paciente. Están integradas por 31 hojas, algunas son de palomeo, otras son de llenado. Es una guía complicada, es una guía que toma alrededor de 3 horas poder llenarla por paciente, pero es una guía que nos deja toda la información relevante del paciente y que nos ayuda a tener un buen diagnóstico, a brindar un buen tratamiento y a que nuestro paciente tenga buen pronóstico. Son, o es conocido también como las 6 dimensiones ASAM. La primera dimensión es donde se interroga para distinguir si el paciente viene intoxicado de forma aguda o bien viene presentando sintomatología de abstinencia. En el rubro número 2 se revisan, por ejemplo, las condiciones médicas, todo el tema médico, todo el tema que tiene que ver a lo mejor con enfermedades metabólicas o con cualquier cosa que tenga que ver con medicina. En la 3 se va más bien a temas psicológicos, a temas emocionales. En la 4, pues intenta distinguir en qué etapa de cambio de Diclemente y Prochaska se encuentra nuestro paciente. La 5 se encarga de revisar la probabilidad de recaída. Recuerden que en cualquier tratamiento adictológico la recaída es muy probable y es algo que sucede en gran parte de los casos. Hay que explicarlo así al paciente. Y bueno, en la 6 revisaríamos un poco del entorno de recuperación. Aquí este es un punto fundamental en la plática. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? ¿Ustedes creen o consideran que el objetivo de nuestro tratamiento debe ser la abstinencia? Es decir, debemos buscar que nuestro paciente suspenda de forma abrupta el consumo de cualquier sustancia, ¿o creen más bien que deberíamos de aspirar a la funcionalidad? A que nuestro paciente pueda ser un ciudadano adulto responsable, ¿no? Muchas veces es complicado intentar definir esta parte de un consumo adulto responsable y desafortunadamente es complicado definirlo porque en la definición vendrían conceptos estigmatizantes, pero un consumo adulto responsable es el cual hace un adulto que posiblemente le aporte algo a la sociedad, un adulto que pueda valerse por sí mismo, un adulto que no dañe a ningún ciudadano. Eso es a lo que se refiere un consumo adulto responsable. Entonces, mientras un paciente logre esa funcionalidad, yo no veo por qué nuestro objetivo primordial debe de ser la abstinencia. Y por favor, si adelante hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto lo platicamos y lo aclaramos. Aprovecho también para decirles que muchos de los manuales con los que trabajamos en los sitios de salud mental son manuales que están apuntados hacia la abstinencia. Además de ser también manuales que ya están por cumplir muchos años. Antes de entrar de lleno a poder contestar la pregunta de cuál es el mejor tratamiento adictológico, quiero presentarles este tema interesantísimo de reducción de riesgos y daños. Ya nos lo decía ayer el maestro Raúl Martín del Campo, que están buscando a través del Senado formas para quitar a la naloxona de esa categoría donde lo tienen en una categoría de psicotrópico, cuando la naloxona es un medicamento que salva vidas y es un medicamento que vamos a estar escuchando mucho más adelante por los aumentos de consumo de fentanilo. Este tema de políticas de reducción de riesgos y daños no es nada nuevo, es algo que está soportado por la Organización Mundial de la Salud desde 1974 y tiene ciertos fundamentos muy interesantes. El primero nos dice que el uso de sustancias es una realidad.
el uso de sustancias va a continuar, aun cuando queramos o no. El 2 nos dice, por ejemplo, que el consumo puede traer consecuencias negativas o positivas. Depende quién sea el que esté narrando la consecuencia. Evidentemente podemos destacar muchas consecuencias negativas a la salud, pero el paciente que consume sustancias, créanme que cuando logra consumir sustancia, cualquier sustancia, es un paciente que se libera del dolor tan intenso que vive día a día. Entonces hay que ser muy sensibles en este tema. Las intervenciones deben de ser individualizadas, esto creo que todo el mundo lo sabemos, no debe de haber una receta de cocina a la cual sigamos para el tratamiento de nuestros pacientes. Cada uno debe de recibir un tratamiento muy, muy diferente. El siguiente nos dice que los daños del consumo son muy multidireccionales. Esto quiere decir que nos puede afectar a todos. Imaginen o piensen en un paciente consumidor crónico de alcohol que decide salir a manejar y provoca un accidente o causa algún problema vial o alguna situación en donde el paciente se torne agresivo y produzca algún daño. Es por eso que hay que pensar que los consumos no solamente dañan al paciente, nos dañan a todos, y es por eso que entra perfecto este tema de reducción de riesgos y daños. El resto de los fundamentos, promover objetivos preventivos asistenciales, y también pensar en el tema de que muchas veces las políticas públicas punitivas ponen en más riesgo a los pacientes consumidores crónicos. Reducción de riesgos y daños, para ponerlo en claro, por ejemplo, programas de alta efectividad, programas muy buenos, como el tema del alcoholímetro, que ha salvado muchas vidas, programas que han quedado en desuso, no sé por qué, como el conductor designado, que en su tiempo fue otro éxito, programas que no son nada nuevos, pero que yo no he visto que se apliquen acá en el país y son también muy, muy interesantes. Por ejemplo, vincular a los dueños de los bares con las consecuencias negativas de todos los usuarios. Es decir, si un usuario sale del bar y choca, vincularlo o enterarlo, hacer saber que tal vez esos consumos excesivos de alcohol no traen nada bueno para ninguna persona. Otros, como el tema de los tratamientos sustitutivos con opiáceos, como tratamientos con metadona, como tratamientos con buprenorfina o buprenorfina naltrexona, son altamente exitosos y nos ayudan a poder ayudar a nuestros pacientes a suspender los consumos de heroína, ¿no? Vean la imagen de abajo, el medicamento que dice, me parece que dice vicio, perdón, no lo puedo ver bien porque tengo un letrero justo ahí enfrente. Ese medicamento es naloxona. Intentar encontrar naloxona actualmente en México es muy complicado. Este medicamento, en cualquier parte de Estados Unidos, tú lo puedes comprar en Walmart. Este medicamento, por ejemplo, cualquier personal de policía, de bomberos, referente al área de salud, sabe cómo utilizar perfectamente este medicamento, sabe perfecto cómo identificar a un paciente que tiene una intoxicación aguda por opioides. No es complicado, tiene que ver con una miosis puntiforme, las pupilas se ponen muy pequeñas como en punta de alfiler, tiene que ver con una depresión neurológica y tiene que ver con una depresión respiratoria y pone en riesgo la vida del paciente. Y lo único que hay que hacer es inyectar este medicamento o promover que el paciente inhale el medicamento. No hay otra cosa que hacer y con eso salvamos la vida del paciente. Son programas de alto éxito, son programas que no tienen un contexto estigmatizante tan alto, pero por ejemplo hay otros programas que también yo veo muy viables, pero que tienen un tema y una carga estigmatizante elevadísima. Por ejemplo, y les preguntaría para el tema del final, ¿qué opinan ustedes de la distribución de parafernalia para que los pacientes puedan continuar con su consumo de sustancias? ¿Qué opinan de la repartición, por ejemplo, de jeringas? ¿Qué opinan del tema de aplicar este tipo de programas dentro de los reclusorios? Y hay programas de reducción de riesgos y daños más agresivos. Por ejemplo, hay programas que incluso promueven la renta de espacios físicos, es decir, hoteles,
para que ahí ingresen las personas a tener sus consumos, ¿no? Siempre sale la parte de cómo es posible que vayan a comprar drogas para los pacientes con mis impuestos, pero nunca nos ponemos a pensar que estos pacientes van a estar en un medio supervisado y sobre todo van a evitar riesgos multidireccionales al resto de la población. Entonces, hay que ponernos a pensar en estos programas y sobre todo en formas de disminuir esta carga estigmatizante para que se puedan llevar a cabo a lo largo de todo el país. Otra de las preguntas que más se me hace, por ejemplo, es ¿cuál es el factor de riesgo más importante para los procesos adictivos? Pareciera que las personas esperan una respuesta única, ¿no? La respuesta más atinada que he encontrado hasta el día de hoy tiene que ver con las experiencias adversas en la infancia. Cuando los niños son expuestos a alguna de estas experiencias adversas que tiene que ver con abuso físico, que tiene que ver con abuso emocional, con abuso sexual, con violencia doméstica, con tener, por ejemplo, un padre o madre o algún pariente que utilice sustancias, con tener algún familiar también con una afección mental, con tener algún familiar que se haya suicidado, o con tener algún familiar en prisión, con eso instauras una experiencia adversa negativa en la infancia y vean hacia dónde avanza desafortunadamente. Avanza hacia aumentar la probabilidad de tener alguna afección mental o hacia tener mayor probabilidad de iniciar con consumo de sustancias y con eso se instaura un cuadro o un trastorno por consumo de sustancias y pues ustedes conocen mejor que yo las consecuencias negativas. Hacia dónde avanza tener una de estas experiencias, desafortunadamente avanza hacia un pobre desarrollo neurológico, avanza hacia dificultades sociales o emocionales o cognitivas, avanza a adoptar conductas de riesgo, avanza hacia enfermedades y avanza desafortunadamente hacia la muerte. Entonces, y contestando la pregunta inicial, ¿cuál es el mejor tratamiento adictológico? Acuérdense que siempre el mejor tratamiento debe de ser alguno que está enfocado en las necesidades del paciente. Necesitamos saber qué es lo que el paciente persigue, qué es lo que el paciente quiere o qué es lo que pretende. Debe ser un tratamiento individualizado, debe de ser un tratamiento en donde involucremos a todas las especialidades que existen, a todas las áreas de salud mental. Es un tratamiento en donde debemos de dar igual importancia a la parte médica, a la parte psiquiátrica, a la parte psicológica, a cualquier tratamiento disponible le debemos de dar una importancia similar. Debe de estar basado en objetivos reales y, muy importante, debe de promover que el paciente sea autogestor de su vida. No podemos pretender cambiar la droga que el paciente consume por el tratamiento y ahora hacerlo completamente dependiente a que esté acudiendo a nuestra consulta de por vida. Necesitamos que el paciente se responsabilice de lo que le toca y pueda continuar con su vida de forma funcional. ¿Qué aspectos son esenciales a tener en mente? Algo muy interesante, y esto lo menciona mucho el doctor David Romanowski en sus pláticas, es una frase del doctor Gabor Mate. No preguntes por qué la adicción, mejor pregunta por qué el dolor. Es algo que siempre debemos de tener en mente. ¿Cuántas veces en nuestros servicios, cuando llega el paciente, lo abrumamos diciéndole toda la documentación que tiene que traer? ¿Cuántas veces se le entregan un sinfín de hojas de tamizajes que tiene que contestar el paciente? Y dejamos de lado lo más importante, el hecho de preguntarle qué es lo que le duele al paciente. El hecho de poder construir una buena relación médico-paciente o terapeuta-paciente, lo dejamos completamente de lado. Indagar cómo fue la infancia del paciente también muy importante. ¿Por qué? Pues por las experiencias adversas que les comenté. Hay que indagar también cómo ha sido el camino que el paciente ha transitado desde su infancia hasta su edad adulta. Muchas veces nosotros hacemos juicios erróneos que tienen que ver con pensar que el problema que maneja el paciente es muy sencillo. Y resulta que el paciente maneja problemas abrumadores porque no tiene herramientas para solucionarlos, porque no tiene aprendidas alternativas de solución.
Y termina justo en esto, en consumo crónico de sustancias, en pacientes con riesgo suicidio o intento suicida. Entonces, vale la pena tener estas partes en mente. El tratamiento adictológico desde la perspectiva médica, siempre necesitamos ver por nuestro paciente para arreglar cualquier problema metabólico concomitante. Siempre se requiere de manejos multidisciplinarios en donde nuestro paciente reciba atención por el especialista que le toca. Bien importante también identificar el cuadrante de atención necesaria en base al diagnóstico adictológico y en base al diagnóstico psiquiátrico. Hay una gráfica, no les pude traer, pero imaginen que son 4 cuadrantes que nos dicen qué tan grave es el diagnóstico de adicciones que tiene nuestro paciente y qué tan grave es el diagnóstico psiquiátrico que tiene nuestro paciente. Hay que ubicarlo bien, hay que revisar si el diagnóstico psiquiátrico es sumamente grave, pues requeriría tratamiento en un hospital psiquiátrico. Si el diagnóstico adictológico es muy grave y el diagnóstico psiquiátrico es leve, podría recibir tratamiento en un sitio de atención residencial. Si el diagnóstico adictológico y el diagnóstico psiquiátrico son leves, podría recibir tratamiento en un sitio de atención primaria a las adicciones. Lo importante es identificar qué tipo de atención requiere nuestro paciente para que acuda al servicio correcto. Y otra cosa interesantísima en este tema de tratamiento es, primero, recordar la clasificación general de las sustancias. Hay que acordarnos, por ejemplo, vean nuestra imagen, que tenemos a los estimulantes del sistema nervioso central, representados por cocaína, por anfetaminas, por sustancias, por ejemplo, como catinonas, estas sales de baño. El tabaco también es un estimulante del sistema nervioso central. Tenemos, por otro lado, depresores del sistema nervioso central, en donde pudiera entrar el etanol, en donde pudieran entrar, por ejemplo, las benzodiazepinas, en donde pudiera entrar la marihuana. Tenemos otro rubro que se trata de los opioides. Ellos conservan su grupo específico por sus mecanismos de acción y sus cuadros tan característicos. Y están, por otro lado, tal vez los alucinógenos, en donde pudiera entrar también cannabis, pudieran entrar LSD o cualquier hongo alucinógeno. ¿Para qué es importante ubicar a qué grupo pertenece cada sustancia? Porque de ahí va a partir el posible tratamiento que le vamos a dar al paciente. Hay que identificar también qué síntomas predominan en el paciente, hay que identificar si predominan síntomas depresivos, si predominan síntomas ansiosos, si predominan síntomas psicóticos, y necesitamos integrar diagnósticos. Parémonos, por ejemplo, en el tema del tabaco. Hay que recordar que si bien el tabaco está clasificado dentro de los estimulantes del sistema nervioso central, tiene un mecanismo de acción muy particular. Al principio provoca un pico adrenérgico. Hace un pico adrenérgico inicial, seguido de una estimulación de los receptores nicotínicos de acetilcolina, que al final de la cascada termina en una estimulación GABAérgica. Entonces, dense cuenta cómo el tabaco es una sustancia que entra perfecto en un paciente que tiene un cuadro depresivo, porque con ese pico adrenérgico inicial el paciente se puede sentir bien, puede continuar con sus actividades, y también puede entrar perfecto en un paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizado por esta estimulación GABAérgica. Entonces, los tratamientos farmacológicos están ligados siempre a la sintomatología y el diagnóstico psiquiátrico de base que puede tener nuestro paciente. Si nosotros intentamos el día de hoy revisar en guías de práctica clínica de México qué medicamentos están recomendados para tratar algún tipo de estos trastornos por consumo de sustancias, nos vamos a dar cuenta que nada más hay medicamentos descritos para el trastorno por consumo de etanol, que es metronidazol, por el tema del efecto antabús, metronidazol, bisulfiram. Está también, por ejemplo, acamprosato, y está también naltrexona. Acamprosato pensado para disminuir la sintomatología de abstinencia que presenta el paciente, y naltrexona para disminuir el refuerzo positivo asociado al consumo de alcohol. Es lo único que está disponible y descrito en las guías. Sin embargo, tenemos muchas otras herramientas. Por ejemplo, vean que tenemos antidepresivos, como los inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina.
son muy buenos medicamentos y son medicamentos que encajan perfecto o ayudan mucho a un paciente que tiene trastorno por consumo de alcohol, más los cuadros depresivos o a lo mejor un cuadro de distimia nos ayudan perfecto. Y aquí muchas veces se malentiende esta información. Muchas veces se piensa que los antidepresivos son tratamientos que nos ayudan al trastorno por consumo de alcohol. No, nos ayudan a los trastornos del estado de ánimo y ayudan mucho a mejorar a un paciente que tiene este problema de patología dual. Tenemos, por ejemplo, también medicamentos que nos ayudan para alejarnos del consumo de tabaco o modular el consumo de tabaco, como pudieran ser los parches de nicotina, como pudiera ser el bupropión, que también es un antidepresivo que nos ayuda sobre todo para intentar elevar los niveles de dopamina, ¿no? Justamente haría esta parte del pico adrenérgico inicial del que les hablaba en los pacientes y es por eso que pudiera servir. Tenemos también medicamentos antipsicóticos que nos pueden ayudar con los pacientes, sobre todo cuando hay algún cuadro psicótico de base. Hay una asociación también muy interesante. Ustedes dense cuenta que pacientes con cuadros psicóticos que están recibiendo tratamiento antipsicótico de forma abrupta aumentan su consumo de tabaco, esto con la idea de mejorar la sintomatología en lo cognitivo. Tenemos también, por ejemplo, la metadona, excelente medicamento que se tiene que dar bajo supervisión médica. Esto tiene que ver por un par de cosas. Lo más relevante es que frente a un mal consumo, el paciente puede generar sintomatología o cuadros similares a los que tiene cuando consume heroína. O sea, se le puede dar un mal uso de prescribirlo y dejar que el paciente se lleve el medicamento. Es por eso que se da bajo tratamiento supervisado. No es el caso de la buprenorfina o de la buprenorfina más naltrexona. Recordar que en los últimos estudios Cochrane dan una efectividad muy similar a metadona, a buprenorfina solas, pensando en perfiles toxicológicos negativos, o a buprenorfina más naltrexona, y el resto de los medicamentos aún la evidencia es insuficiente. En la guía que les describía del tema del tratamiento de supresión por alcohol de la American Society of Addiction Medicine, podemos encontrar ya fármacos, por ejemplo, como el topiramato, que está perfectamente indicado para ayudar al paciente en estos tipos de cuadros. Tenemos a las benzodiazepinas, que son excelentes fármacos, pero otra vez bajo prescripción médica y con una duración bien acotada. Tenemos medicamentos como el metilfenidato, que entran perfecto en un cuadro de trastorno por déficit de atención. No es difícil, por ejemplo, ver pacientes con este problema sin tratamiento, que son pacientes muy afines al consumo tanto de cocaína como de cannabis. Esto pues porque con esas dos sustancias el paciente logra concentrarse y logra realizar sus actividades diarias. Tenemos neuromoduladores como la oxcarbazepina, como el valproato de magnesio, que perfectamente nos pueden ayudar con un paciente. Tenemos otros fármacos que nos pueden ayudar desde el punto de vista antipsicótico, como pudiera ser el carbonato de litio. Es decir, los tratamientos farmacológicos van muy de la mano con el diagnóstico de base, con el diagnóstico psiquiátrico que pudiera tener nuestro paciente. ¿Qué es lo que hacemos desde el área psicológica? Depende mucho desde qué área estés parado. Si pensamos en lo cognitivo-conductual, lo primordial es la psicoeducación y otra vez promover que el paciente se responsabilice de lo que le toca. Análisis funcional de la conducta, consejo breve, muy interesante, consejo breve lo puede dar cualquier personal del hospital. Desde el área de recepción se puede dar un consejo breve efectivo y a largo plazo esto logra que el paciente modifique su conducta. Entrevista motivacional, una de las principales herramientas que se utilizan igual para que el paciente cambie su conducta, y balance decisional, que es otra de las cosas clave que se utiliza en la consulta. ¿Qué hay con las terapias alternativas? Yo les diría,
si el paciente está cubierto por los dos grandes pilares del tratamiento, que uno es el tratamiento médico y otro es el tratamiento psicológico en cualquiera de sus vertientes, mientras no dañe al paciente o mientras no demore el tratamiento, puede el paciente acudir a lo que él desee. ¿Cuántas veces no hemos escuchado pacientes que acuden a la iglesia a jurar y logran abstinencias de 3, 4 meses? Y de ahí pues hay los tratamientos que ustedes quieran, está acercarse al tema de yoga, por ejemplo, está el tema de la acupuntura, está la audioterapia, con la idea de disminuir un poco la ansiedad. Entonces, cualquier alternativa puede funcionar, siempre y cuando, les digo, no dañe o demore el tratamiento. Pues es la charla que les traigo. No sé si se haya generado alguna pregunta. Con mucho gusto estoy a la orden. Tenemos el tema, ha generado mucha participación, mucho interés y por ahí estoy viendo manos levantadas y ahorita le damos la palabra al doctor Alonso Gutiérrez, que experto y docente de nuestra universidad, además director general del Instituto de Adicciones. Pero déjenme presentarles una invitación que nos va a hacer la maestra Carmen. Adelante, por favor. Bueno, mientras nos presentan una invitación, la haremos después. Vamos a dar el uso de la palabra. Por ahí levantó la mano el doctor Alonso Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Yo levanté la mano, pero para aplaudir. Entonces, pues, ¿qué puedo decir con respecto a la presentación de Carlos? Un excelente profesionista, es un excelente adictólogo. Muy buena la presentación. Te quería felicitar al respecto. Te quería preguntar si habías escuchado sobre el término de psiquiatría de precisión o de, sí, psiquiatría de precisión. No sé si habías llegado a escuchar sobre ese término en particular. Hola, Doc. Muchas gracias, Doc, por la felicitación. No, Doc, ese término es completamente nuevo para mí. No sé si nos pudiera... Ok. No es completamente nuevo para ti, es completamente lo que acabas de explicar. Sin necesidad de que tú lo investigaras y demás, acabas de dar el concepto de psiquiatría de precisión, que es dar un tratamiento de talla única. ¿Con base en qué? Con base en los signos, en los síntomas, en el mecanismo de acción tanto de la sustancia adictiva que se está consumiendo como del tratamiento farmacológico que se está brindando, con base en evidencia científica. Eso es buscar ya una atención psiquiátrica que permita dar a la persona lo que necesite. Si la persona necesita una reducción del daño, darle reducción del daño. Si la persona necesita una abstinencia persistente, darle tratamiento para la abstinencia con base en esas necesidades, y tú lo acabas de explicar de manera excelente. Creo yo que al final de cuentas habla de tu amplia experiencia. No le estoy echando flores porque sea mi jefe de unidad ahí en el CAPA, pero creo yo que demuestres el por qué estás donde estás, y muchas felicidades por la participación. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Doctor Carlos, quiero aprovechar que está aquí el doctor Alonso Gutiérrez. Él es el director general del Instituto Mexiquense contra las Adicciones y además, quiero presumir, los docentes de la Universidad de la Maestría en Adicciones. Quiero aprovechar, dado el tema y dado la relevancia de su posición, porque además también se encuentra por aquí alguien que ha sido responsable del tema de adicciones en un estado muy complejo para adicciones como Guanajuato, la maestra Rosailda. Ojalá que se anime a hablar un poquito sobre este tema. La pregunta es, en el contexto actual, y lo planteaba precisamente la maestra Rosailda, hay situaciones muy nuevas, particularmente el cristal, el fentanil, y mi pregunta es, como política pública, como responsables de centros de tratamiento y utilizando estas modernas herramientas, ¿cómo están respondiendo en el Estado de México? Permíteme, doctor Olmos, aprovechar que está aquí el doctor Alonso Gutiérrez. Pues prácticamente como podemos. Hace un par de semanas fue el Congreso Internacional de Patología Dual, que se celebró allá en la Ciudad de México, en donde participaron con este tema en particular
estimulantes de tipo anfetamínico. Estuvo Raúl Martín del Campo, Rodrigo Marina Barrete, Mario González Zavala, y todos hablan que, pues sí, al final de cuentas, ante la pandemia, este cambio de paradigmas que se dieron de la elaboración, de la producción del fentanilo, del carfentanilo, de que es más rentable para el crimen organizado poder elaborar estas sustancias, se vio un incremento sobre todo en la demanda de atención. Entonces, ahí es donde tenemos que replantearnos la formación y capacitación sobre el fenómeno de patología dual, principalmente en las complicaciones que están en el consumo de cristal, desde el punto de vista médico hasta el punto de vista psiquiátrico. Aumento en los cuadros psicóticos, disminución de síntomas de abstinencia. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo ahorita es la capacitación continua al personal médico, al personal de psicología, para que conozcan más sobre la parte psiquiátrica, para que tengan más herramientas clínicas para la atención, para poder dar una alarma, una alerta a nivel estatal, coordinándonos con los diferentes servicios de atención. Por ejemplo, aquí en el Estado de México ya nos coordinamos con los 3 psiquiátricos, con los 3 ISAME, con los 34 centros, con la unidad de internamiento. Y en el tema de cristal, lo que hemos hecho primero es un estudio epidemiológico con respecto a la prevalencia de consumo, identificar las zonas donde se da mayor consumo y fortalecer las herramientas clínicas y de atención que cuenten en esas zonas para mejorar la atención multidisciplinaria en los 3 niveles de atención. Extraordinario, extraordinario. Sé que es un gran reto en un momento muy complejo y demás. No sé si se anime la maestra Rosaelda desde Guanajuato a tratar de responder la misma pregunta en esta complejidad de problemas. Si quiere hacer uso de la palabra, la invitamos. Solamente tendrían que abrir su micrófono y hablar con toda confianza. Bueno, mientras se anima, si es que se anima, la invitamos. Hay un tema que ha salido aquí y tiene que ver precisamente con las guías de la Sociedad Americana de Adicción, ASEM, y nos preguntan dónde lo podemos conseguir. Habla por ahí José Ignacio de la importancia de esto. Y más adelante, la doctora Ana Canseco, que es el Instituto Nacional de Neurología, nos comparte las 4 dimensiones. Y por ahí el doctor Marves también nos comparte algunas de estas dimensiones que ustedes lo pueden bajar precisamente de ahí. Y no sé si sobre este tema, y muchas gracias, doctora Ana Canseco, que quiero también destacar que participa dentro de la maestría de adicciones de la Universidad Hebraica, sobre el tema que precisamente de estos instrumentos de ASEM. Quisiera comentar algo, doctor Olmos. Sí, con todo gusto. Esos instrumentos están disponibles de forma gratuita en la página de internet de la American Society of Addiction Medicine. Pueden descargarlos, pueden ahí familiarizarse con las 6 dimensiones ASAM. Les digo, es un documento PDF de 31 hojas en donde viene bien descrito todo el interrogatorio que se le debe de hacer al paciente paso a paso, y es un excelente material. Yo entiendo que muchas veces es complicado pensar en hacer interrogatorios tan largos en nuestros pacientes, sobre todo pensándolo en el ámbito público, pero lo podemos dividir en varias consultas para que no haya mayor problema y poder tener este material de respaldo, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos del expediente médico legal y la formatería gubernamental que se pide en el expediente, pero es muy interesante poder empezar a aplicarlo para revisar qué datos son relevantes para el interrogatorio de nuestros pacientes, para tener un mejor diagnóstico, darles un mejor tratamiento y que tengan un mejor pronóstico. Muchas gracias. La maestra Rosaelda Villalobos nos dice que tiene poca señal, no se puede comunicar. Ella hace algunos comentarios bastante interesantes. Uno de ellos es, debe ser la reducción del daño más que la abstinencia en cada caso. Se debe valorar la mejor opción. Ya se ha comentado de manera muy interesante y la funcionalidad del paciente. Más adelante pregunta precisamente sobre el reto quizás que tiene este país y que están enfrentando los centros de tratamiento, los abordajes ante los problemas de cristal. ¿Qué nos podría comentar, doctor Olmos? Es muy importante revisar la problemática, ver el panorama de lo que ha ocurrido en otros países que ya están enfrentando,
ya están en estadios avanzados de este problema, ver cómo generando políticas públicas que nos permitan tener medicamentos como la naloxona, que justamente ayer en una plática ahí en el Senado, el maestro Raúl Martín del Campo estaba exponiendo las ventajas de desclasificar a la naloxona como un psicotrópico. Con este medicamento podemos salvar la vida de muchos pacientes. Es un medicamento que no requiere realmente una capacitación muy amplia para su uso. Es un medicamento de uso muy sencillo, es un medicamento que ya viene en una jeringa precargada. Y les digo, en Estados Unidos lo tienen en acceso en cualquier CVS, en el Walmart, en donde ustedes quieran. Aquí es muy complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar cómo está el panorama en otros lados, ver el número de muertes que ha generado el consumo de estas sustancias, familiarizarnos con el tema de las potencias de estos opioides, ver justo lo que ayer nos decían de estos medicamentos, psicoeducar a la población y avanzar. Es lo que tenemos que hacer. Tanto el doctor Marves como Cristian están haciendo comentarios sobre el mismo tema relacionado, por ejemplo, con aspectos de autocuidado y contención socioemocional. ¿Hacer la pregunta directo o el comentario adelante? Simplemente pueden abrir su micrófono. Bueno, puedo hacer la pregunta. Muchas personas tienen un consumo problemático, muchas personas tuvieron traumas complejos. El consumo sería una adaptación para mitigar el sufrimiento. Falta más especialización en trauma complejo y la adicción. Es un tema que yo estoy totalmente de acuerdo. Y dice también Cristian, muy interesantes comentarios. Para ejecutar estrategias de reducción del daño, considero importante establecer con la persona circuitos de autocuidado donde la persona tenga contención socioemocional, por ejemplo. ¿Qué puede comentar, doctor? Sí, otra vez, reducción de riesgos y daños es una excelente alternativa, pero no es para todos. Hay estrategias muy sencillas. Pongámonos a pensar en un paciente consumidor crónico de alcohol que sale a manejar intoxicado con etanol, un paciente que de pronto no asiste al trabajo por estar justamente inundado en este tema de consumo. Pongámonos a pensar en él y pensemos que una recomendación controversial, pero al final del día efectiva, pudiera ser que el paciente consuma de forma limitada en su casa en ciertos días y se comprometa a no salir intoxicado. Estrategias tan sencillas como tener todo lo necesario para que no tenga que salir el paciente pudiera ser una alternativa agresiva, pero que salvaguarda la vida tanto del paciente como del resto de las personas. Intercambiar una sustancia que consume el paciente por otra es otra alternativa completamente controversial y que debe de ser bien pensada y otra vez no es para todos. Psicoeducar a los pacientes, responsabilizarlos de lo que les toca es esencial en este tipo de tratamientos y sobre todo tener una mente abierta de las posibilidades hacia donde puede caminar nuestro tratamiento. ¿Qué pudiera ser lo mejor? Evidentemente, el cese del consumo. La abstinencia pudiera ser, o más bien es, lo ideal. Sin embargo, no hay que dejar de lado otras estrategias que pueden ayudar a que el paciente sea funcional. Bien, quiero agradecer a la doctora Ana Canseco. Dice, le mando de nuevo los materiales de ASEM, porque me escribieron que no lo encontraban. Ahí lo tienen, no lo está compartiendo. Por ahí José Ignacio dice que le puede repetir la página de la Asociación Americana de la Adicción. Con todo gusto. Es American Society of Addiction Medicine. Las siglas son tal cual ASAM. Y les puedo compartir el documento y lo podemos distribuir sin problema. Les digo, está ahí para descarga gratuita. Correcto. Jorge Isunza, que es un amigo que representa
de centros de tratamiento que funciona en el norte del país, muy grande. Dice, ¿qué opina sobre el modelo comunitario que hoy en día se está proponiendo en la actualidad? Entiendo que se refiere a este nuevo enfoque que las reformas en materia de Ley General de Salud y Adicciones plantean un cambio. Me encantaría, doctor Alonso Gutiérrez, que tuviéramos un webinar sobre este tema y otro sobre patología dual. Creo que hay muchas dudas y muchos centros de tratamiento privados y de ayuda mutua se están preguntando cómo nos va a impactar, pero la pregunta muy concreta que nos hace Jorge Isunza es, ¿qué opina de este modelo comunitario? Yo que estaba mirando fijamente a Carlos Olmos para ver cómo iba a contestar y me avientan la pregunta. Se tiene que transar esa parte. O sea, al final de cuentas, la medicina comunitaria es donde está trasladando la parte de la atención de la patología dual a las necesidades de la comunidad. Esta figura en la cual el hospital psiquiátrico está hasta arriba, está aislado, los adictos son horribles, son feos, nadie los quiere. Tenemos que cambiar esa parte. Entonces, la atención comunitaria es el nuevo paso que se tiene que dar, pero va a ser muy gradual. Tenemos que homologar criterios, procesos, procedimientos, transformar los CAPA en centros comunitarios de salud mental y adicciones, no perder la esencia que es la atención en los trastornos por uso de sustancias, fortalecer las herramientas clínicas del personal operativo, sensibilizar al primero, segundo, al tercer nivel de los servicios de salud a nivel municipal, estatal, nacional, sensibilizar al personal médico, al personal de psicología. Vaya, eso es una labor titánica. Tenemos que realizarlo, por supuesto, tenemos que dirigirnos para allá, pero se va a necesitar de la labor de todos para poder transicionar a esta atención de tipo comunitaria que tiene mayor efectividad, sobre todo a través de las intervenciones preventivas y colocando a la comunidad como una figura de autocuidado o de cuidado comunitario que necesita la población en general. Entonces lo veo con buenos ojos, pero sí va a ser un trayecto bastante pedregoso para todos los que nos dedicamos a la salud pública y también para los centros de atención. Gracias. Será un tema que tenemos que ir abordando en este espacio para dar mucho más claridad. Dice Jorge Isunza, coincido con usted, doctor. En nuestro punto de vista actual se aprecia un panorama complicado que hay que ir poco a poco resolviendo, cambiando. Tampoco es un tema que se va a dar en los próximos 2 o 3 años, es un tema de largo plazo que implica como incluso un cambio en mentalidad y un cambio en estrategias, un cambio en los presupuestos, que no hay muchos, por ahí se comentó, etcétera. Es un tema que tenemos que ir abordando. Hay 2 aspectos de preguntas que se están haciendo que quisiera poner en la mesa para cerrar esta interesante plática. Justo el tema de reducción de daños causa polémica. Por ejemplo, dice Enrique, no se puede dejar de consumir consumiendo. El problema es la obsesión. ¿Qué opina? Por ahí el doctor Marvés creo que tiene una respuesta atinada. A ver si le podemos abrir el micrófono. Muchas gracias. Perdón, es que hace rato vi que me otorgaron la palabra, pero no sé por qué el destino quiso que mi computadora se friseara en ese momento y yo los dejé de ver a ustedes. Pero bueno, la participación va en el tenor de mi comentario, el que hice previamente ahí en el chat. Y es que, en la humilde opinión de un servidor, es muy difícil siempre tratar de ajustarnos a un paradigma, a una idea extrema. No nos podemos ir hasta la extrema derecha o hasta la extrema izquierda, no podemos ser blancos ni negros. Tenemos que ver matices de gris, ¿no? Y ahí va el comentario. O sea, tenemos que hablar no podemos hablar de enfermedades, sino que hablamos de enfermos, ¿no? Entonces, no podemos hablar o sea, y digo enfermedades y enfermos porque soy médico y es una idea que siempre traemos en la formación, ¿no? Y esto quiere decir que no hay recetas de cocina. No podemos esperar que todos nuestros pacientes respondan de la misma manera al mismo esquema de tratamiento y tendremos que hacer planes individualizados, ¿no? Habrán pacientes que respondan muy bien a las medidas de reducción de daños y que eso sea lo ideal para ellos. Habrá en los que podamos modificar un consumo muy perjudicial de una sustancia sumamente tóxica y que podamos controlarlo a lo mejor y switcharlo por otra sustancia menos nociva, ¿no? Con un consumo un poquito más moderado. Y habrá otros casos en los que no podamos hacer eso, ¿no? Y donde tengamos que irnos a la abstinencia.
yo me pongo como ejemplo personal en este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo dejé de fumar hace 4 años. Y yo no puedo probar un solo cigarro porque ya había dejado de fumar con anterioridad, ¿no? Y si yo prendo un cigarro en una fiesta, a la semana ya voy a estar comprando la cajetilla, ¿no? Entonces, así como existe mi caso, existirán muchos otros donde yo tengo que optar por la abstinencia porque si yo no puedo tener un consumo moderado de esta sustancia, ¿no? O sea, yo me conozco y es así. Y habrá el mismo caso con otros pacientes con otras sustancias. Entonces, ver matices de gris, ¿no? Esa sería la solicitud y la invitación y la opinión de un humilde servidor. No podemos irnos a los extremos y no podemos pensar que todos nuestros pacientes van a poder adaptarse de la misma manera y por eso es que existen tantos modelos explicativos del consumo de sustancias, ¿no? Habrá pacientes en los que perfectamente los podamos adaptar a un modelo explicativo y habrá otros pacientes en los que simplemente esto no aplique. Y si lo podemos explicar de muchas maneras distintas, desde muchos puntos de vista distintos, también lo podemos tratar, ¿no? Desde muchos puntos de vista distintos. Esa es la participación. Muchas gracias. Gracias. Hay dos comentarios para cerrar este interesante webinar. Uno de ellos de la doctora Citlali Melgarejo, apreciada profesional en este campo, y se refiere precisamente a lo que sería la definición del uso lúdico y también hablamos del uso, del uso, se ha hablado del uso adulto de la cannabis. Y también nos comenta la maestra Rosalda Villalobos, dice en su comentario que se prevé un alcoholímetro preventivo en antros y bares para generar conciencia del estado de embriaguez. Incluso veía una campaña que ha lanzado Tecate de cero consumo de alcohol y supongo cerveza en menores de edad. Parece ser que están generando cosas muy interesantes que tenemos que eh, comentar e invitar a la maestra Rosalda a platicar en un webinar sobre esto. ¿Algún comentario final y alguna conclusión, por favor, Carlos Olmos? Sí, con mucho gusto y a lo mejor contestando un poquito a la pregunta esta que se hacía que no se puede dejar de consumir, algo así, había una pregunta. Recuerden, el problema no es la droga en lo absoluto, el problema no son las sustancias, el problema es las características de base que tiene nuestro paciente. Para muchos de nuestros pacientes, el hecho de continuar o perpetuar el consumo de sustancias no les va a ocasionar nada, no les va a ocasionar ninguna consecuencia negativa. Entonces, por eso, otra vez, individualizar nuestros tratamientos, hacer el zapato a la medida del paciente, intentar buscar la abstinencia, por supuesto. Si no es posible, y sobre todo si es un paciente que no le está causando algún estrago el consumir la sustancia, podemos apegarnos a reducción de riesgos y daños sin mayor problema. Otro tema muy interesante que tal vez podemos tomar en alguna otra charla es el tema del cigarro electrónico. Totalmente controvertido. Es un dispositivo que en un principio se pensó para ayudar al paciente a suspender el consumo de tabaco, que hoy en día se utiliza para enganchar a los jóvenes a consumo de cualquier sustancia que pueda disolverse, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas las que tenemos aún por delante y lo mejor que podemos hacer es aperturar nuestra área de conocimiento, revisar algunas otras cosas y darle importancia a este tipo de tratamientos que otra vez busca que nuestro paciente sea funcional. Y eso es esencial. Bien, por ahí te están pidiendo cómo localizarte, doctor. Luz María Aguilar te pregunta, Ricardo Vila dice, es jefe del departamento de Capa Jardines. Yo creo que sería muy bueno si los quieres anotar tu correo ahí en el chat para que quien quiera establecer contacto contigo lo haga. Y mientras lo haces, hay algunos planteamientos, y puedo citar al doctor Gabor Mate cuando dice que si el consumo de sustancias, más que ser el problema, es un intento por resolver el problema. Y encontraríamos que hay situaciones de raíces, ustedes lo han abordado con mucha claridad, las experiencias adversas en la infancia, el trauma complejo, que pueden subyacer y que sin duda tendríamos que verlo como el origen y no el efecto, y atender las causas y no el efecto. Este es un tema sin duda controversial que la ciencia cada vez busca más datos. Termino, bueno, hay una última pregunta
que nos dice Cristian. Gracias, Cristian, por tus participaciones. Dice, doctor, la funcionalidad depende de cada caso y se relaciona con la cantidad de consumo. La funcionalidad, yo diría que no depende de la cantidad de consumo, más bien la funcionalidad depende de que el paciente continúe llevando a cabo su día a día, continúe siendo un buen ciudadano, continúe aportando algo a la sociedad. Eso es el tema funcionalidad, una persona que continúe con buenas características cognitivas, una persona que no aporte ningún tipo de daño a la sociedad. Eso es ser funcional y no depende de la cantidad de sustancia que consuma. Muchas gracias. Hay una cantidad que tú vas a encontrar ahí en el chat de felicitaciones. Me parece un tema interesante, extraordinaria plática, excelente ponencia, doctor Olmos, un placer verte, etcétera. Hay muchos comentarios, hay varios comentarios que están ahí que nos hacen, que hacen por tu magnífica presentación. Creo que es un tema importante que tenemos que seguir hablando, reflexionando, formándonos, preparándonos y con el agradecimiento a todos ustedes por haber estado esta tarde y una invitación a que sigamos en ello. Esperamos ver en el próximo tema, precisamente el doctor Eduardo Marves, hablaremos de alcoholismo y género. Les llegará la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Olmos. Muchas gracias, maestro Gastrejón, gracias, doctor Alonso, gracias, doc Marvés, gracias, doctor Ávila, todos los amigos que están conectados, muchas gracias a todos los asistentes y nada, a la orden en el mail, cualquier cosa que se requiera. Hasta luego. Gracias, hasta luego.